Uy, sí, eso fue como la letra pequeña que nunca leí en el contrato. ¿Por qué te viniste a vivir hasta acá si tú trabajas en Montreal? Y el camino más peligroso era efectivamente entre Colombia y Panamá. Y ahí las historias sí eran aterradoras. Casa donde vivió y creció Celine Dion. Hoy me encuentro en las tierras de Repentigny para visitar a una amiga que tiene un apartamento muy lindo, tiene solamente 1 año de construido. Nos va a explicar lo que es llegar a este país, tener 2 niños, desafortunadamente divorciarse, comenzar una nueva vida con un amigo que les presenté en el video anterior y sobre todo dedicar su vida a una tarea muy noble que es la acogida a los refugiados que vienen de todas partes del mundo. Así que acompáñenme por favor. Bueno, aquí ya nos abren la puerta y vamos a ver. Hola. Hola señorita, ¿cómo vamos? Bien pueda. Bueno. Bienvenido. ¿Quieres algo de esto? ¿Listo? Yo sé. Esta es mi amiga Andrea. Hola. Ya vamos a hablar con ella. Vamos a mirar rápidamente su apartamento. En este momento estamos en la sala. Algo que tiene muy chévere este apartamento es que este es un apartamento traversante. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos esta ventana y justamente del lado opuesto también tenemos otra ventana. O sea que la circulación que se produce aquí es absolutamente envidiable, sobre todo cuando uno está en el tema de la cocina. Entonces, bueno, primero miremos este espacio. Todo eso es un gran rectángulo, como se dan cuenta, donde inmediatamente pasamos a la sala comedor y llegamos a la cocina, que está muy linda, está muy curiosa. Vean, tiene una isla bastante buena. Está bien, el balcón está en el frente, ¿cierto? Ah, listo. El balcón está del otro lado. Pues vean, está bastante bien. Andrea me estaba diciendo que ella se vino a vivir aquí apenas lo inauguraron, ¿no? Sí, lleva 1 año. Okay. 1 año de construcción. 1 año de construcción. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Yo voy a completar el año exactamente, 8 meses. 8 meses. ¿Puedo entrar a tu habitación? Claro, bien pueda. Listo. Esta habitación debe tener más o menos 2,40 por 3 metros. Tiene buena cama, su escritorio para hacer sus cositas. Me imagino que en esas épocas de teletrabajo. Y una TV bastante generosa. La mega. Sí, yo sé. Está bien generosa la tele. Sí, recuerdo bien, está el baño. Bueno, lavamanos. Vean qué gomelo esto. Tina. Ducha. Sanitario. Esto generalmente es un lujo. Mujer afortunada. Para que vean. Yo sé. Hay una segunda habitación, que es la habitación de sus niños. Entonces vean, pues está bien, está bastante decente. Tengo que averiguar si es 1 o 2 niños. Qué memoria la mía, ahorita no me acuerdo. No, son dos. Pero veo solo una cama, entonces vamos a preguntar qué está pasando aquí. Y bueno, ya aparte de eso, creo que lo único que me falta aquí es la lavadora. Bien, listo, perfecto. Pues vean, a mí me parece que está bastante bonito, está bien amplio, está bien chévere. Entonces vamos a hablar ahora un poquito con ella para que nos hable un poco más del apartamento y de su vida. ¿Cuánto cuesta vivir aquí? 1.685. Wow, lo que es trabajar para el gobierno. Salarios bien pagos. ¿Es lo único que tienes que pagar? Y electricidad. Tú tienes 2 niños, ¿no? Sí. Pero yo noté que solo hay una cama, entonces ¿cómo hacen? Lo que pasa es que es cama superpuestas. O sea, la otra está ahí abajo bien escondidita. Ok. Entonces, Nadie duerme en el piso. no. Madre cruel, ¿te tengo que llamar a algún tipo de organismo del gobierno? Sí, exacto. No, para nada. ¿Tienes alguna idea del área del apartamento? Creo que es 900. ¿900 pies? 900. Listo. Unos 85 metros cuadrados, tiene bastante sentido. Estacionamiento incluido, ¿no? Sí, estacionamiento incluido, internet incluido. Y bueno, lo único que solamente tengo que pagar aparte de la renta es la electricidad. Cuéntanos, ¿por qué te viniste a vivir hasta acá si tú trabajas en Montreal? Punto medio. Antes yo estaba viviendo en Joliet. Bueno, mucho antes estaba viviendo en Montreal. Que es donde vive Leonardo, el sujeto que estaba con la guitarra hace un momento. Luego, pues ya cuando estaba buscando, debido a mi trabajo, porque tenía ya que ser mucho más presencial y como no quería regresar a vivir a Montreal, entonces yo dije, voy a buscar como un punto medio entre
entre mi pareja y también el trabajo, y estaba buscando algo que también fuera algo mucho más tranquilo, familiar, y que las escuelas también fueran un poco más tranquilas comparado a lo que es Montreal en este momento. ¿Ha valido la pena ese movimiento de estar aquí en medio de Montreal y Joliet? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Me encantan, no me arrepiento de la selección, de pues haber escogido este lugar como para vivir. La verdad que sí lo encuentro que es muy tranquilo y es muy fácil para llegar a Montreal. Pero pues cuesta, ¿no? Porque si uno compara estos precios, pues también hay precios similares en Montreal, ¿no? Pero no... Pues todo esto es por Leonardo, seamos honestos. No, pero exactamente, sí, es costoso, pero en cuestión de calidad hay apartamentos que son más viejos, o sea, por ese mismo precio. Ok, entonces ya entendí. Tú preferiste algo nuevo, aunque estuviese un poquito más lejos. La verdad sí, comodidad, confort. Pero me estuviste también hablando del tema acústico que no está muy chévere. Uy, sí, eso fue como la letra pequeña que nunca leí en el contrato, y ya después de que me mudé y todo eso, y cuando los otros vecinos empezaron a llegar, ya fue que me empecé a dar cuenta de que sí es bastante insonoro, ¿se puede decir? No, ¿cómo se dice? No está bien insonorizado. No está bien insonorizado, y sí se escuchan los pasos de la vecina, de hecho, pues abajo también me han hecho como seña de que también se escuchan nuestros pasos, se escucha la bulla. Entonces, ese es como el pequeño detalle, lo único molesto de estos apartamentos. Eso lo corta. No. Salga, qué boleta. Los errores salen así, qué pena. No. Baila. Oiga, bueno, ahorita Bueno, para aclarar un poquito el punto de Andrea, lo que pasa es que el código de construcción nos da unos estándares mínimos tanto para la insonorización acústica como para el impacto. El impacto es cuando caminamos sobre el piso y pues el sonido que se produce como consecuencia de eso. Entonces los estándares son muy pobres, los constructores ponen lo mínimo, y en este tipo de construcción, que hay que especificar eso, tipo de construcción en madera, pues el sonido pasa mucho más fácilmente que si fuera un edificio en concreto. Tú me dijiste que por aquí al lado tienes de vecina a una celebridad, o bueno, tenemos la casa de una celebridad que solía vivir por acá. ¿Vamos a darle una vuelta? Hágale, de una, los invito a conocer. Vamos para allá. Bueno, señorita Andrea, ¿usted de dónde me sacó? ¿Usted me está secuestrando? ¿A dónde me está llevando? Lo voy a llevar allí a dar una vueltica a que conozca una calle de un artista que es muy importante para nosotros aquí en Canadá, bueno, para la gente aquí en Canadá, que es Celine Dion. De hecho, ella nació aquí en Charlemont. Entonces, hay una calle que tiene su nombre. Le decidieron rendir homenaje y bueno, vamos a que conozca. Y de paso, la casa de donde ella nació. Listo, pues vamos para allá. Hágale, de una. De una. Pues vean, damas y caballeros, ¿quién lo diría? Esta calle que vemos aquí es el Boulevard Celine Dion, ¿sí lo estoy diciendo bien? Sí, Boulevard Celine Dion. Así como Hollywood tiene su pasaje de las estrellas, aquí en Repentigny no se quedaron cortos y tienen el Boulevard Celine Dion. ¿Desde hace cuánto se llama así? Desde el 2007. ¿Y esta señora estuvo aquí cuando se le hizo dicho homenaje? La verdad no tengo idea. Por lo que tú me explicaste, es el Boulevard, aquí está localizado en este sitio porque la casa no está muy lejos, ¿no? Entonces vamos a verla. Hágale, de una. Hágale. Está aquí a unos cuantos pasos. Vamos. Según su merced, lo que tenemos ahí atrás es la casa donde vivió y creció Celine Dion, ¿correcto? Se supone, según las noticias, sí, aquí fue donde se crió Celine Dion. Pero no, igual hay una placa, ¿no? O sea que sí, Bueno, sí, no, entonces sí, es verídico. confirmado por la NASA. Sí, claro. ¿Cuántas veces te la has encontrado comprando el pan? Uf, yo creo que ya unas más de 10 veces, ¿no? ¿Será que Tiene hay- gustar, Sí, echando gasolina. eso. ¿Será que ella todavía se acuerda de esta casita? Me imagino, claro, porque pues fue su inicio. Pero la Ahí fue familia, donde ella empezó su carrera ahí, ¿no? Ahí fue donde la encontraron, pues la descubrieron. pero la familia sigue viviendo ahí. No. Señorita Andrea, cuéntenos usted a qué se dedica en estas tierras. Bueno, ya llevo 5 años, yo trabajo para el Ministerio de la Empleo y la Solidaridad Social. En este momento yo soy jefe de equipo administrativo y estoy en la oficina que se ocupa de los casos de ayuda social para los demandantes de asilo. Ayuda social para los demandantes de asilo. Explícanos el concepto de ayuda social. Bueno, la ayuda social
para este tipo de clientela es una ayuda que el gobierno ofrece para aquellas personas que no tienen un sustento. Entonces el gobierno les otorga como cierto monto mensual y esto es para que ellos puedan vivir, entre comillas, porque la verdad no es que sea un monto muy grande y dado con el nivel de vida ahora, con el costo, pues obviamente no es que alcance muchísimo. ¿Cómo está el tema del asilo en este momento, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que el gobierno ha comenzado a efectuar hace algunos meses? Pues la verdad todavía seguimos viendo mucha clientela que llega. No sabemos exactamente si provienen de Estados Unidos, porque tenemos entendido que cuando empezó todo el tema de Trump y todo eso en la frontera canadiense, sí estaban haciendo mucho desplazamiento de personas por la parte federal para poder evitar este paso ilegal. Entonces, pero sí continuamos viendo mucho inmigrante, sobre todo de la parte del África. Eso quiere decir que, si te estoy entendiendo bien, el gobierno de Estados Unidos estaba moviendo gente en buses a la frontera canadiense. Pues la verdad no te puedo confirmar esta noticia porque según, o sea, nosotros sí lo que nos decían es como que en enero prepárense por si de pronto hay la gran ola. De hecho sí había movimientos en la parte de preparación de hoteles. Nosotros en la oficina estábamos como ya preparando ciertas como las salas para adecuar para poder recibir la gente en caso tal de que hubiese como este boom. Todavía seguimos esperando porque nunca se sabe. Sí sabemos de los movimientos que hay y sí nos siguen diciendo como que preparémonos porque nunca se sabe. Pero pues como te digo, sí sigue llegando mucha gente que es de parte del África. Nada, esperar a ver qué es lo que va a pasar. No sé si se alcanza a ver porque esto está blanco inmaculado, pero aquí atrás tenemos toda una montañita de nieve. Y eso me hace pensar que definitivamente la gente tiene que estar muy desesperada para venir aquí a estas condiciones tan extremas. Y de hecho, atravesando la frontera muchas veces en medio de la nada para tratar de poner el pie en Canadá. ¿Te han llegado historias de ese tipo? Sí, la verdad que al principio cuando yo empecé a trabajar con el ministerio, siempre cuando, no sé si tú te diste cuenta con el camino del Darién, que hubo una parte y me llegaban muchas historias, por ejemplo, de la gente que se venía desde el África, se venían en barco, llegaban hasta Brasil y en Brasil ya comenzaban su travesía y era subir todos los países y el camino más peligroso era efectivamente entre Colombia y Panamá y ahí las historias sí eran aterradoras de ver a una señora en embarazo llegar a pedir asilo, luego llegar a las oficinas de nosotros a pedir la ayuda social y contarme su historia de que en medio de la balsa perder a su hermano, caerse ahí y ya, otras situaciones que sufrían ese tipo. Un caso que sí me tocó mucho y que me tocó mucho el corazón fue ver a un muchacho de 30 años llegar con su niño de 4 años. Imagínate todo lo que tuvo que atravesar, contarme la historia, lo que tuvo que vivir en su país para poder salir en barco, pasar todo eso y en medio del camino del Darién tener que dejar todas sus cosas, su maletín, lo único que tenía, cargarse al niño porque pues se lo querían llevar, se lo querían robar y poder atravesar esto, llegar a Panamá y ahí continuar con su travesía. Y la gente, aún así cuando llegaban acá, decían, estamos en el paraíso, pese al frío. ¿En serio? Te lo juro. Decían porque se sentían muy bien atendidos por la gente de inmigración canadiense. Cuando llegaban a nuestras oficinas se sentían muy bien como calurosamente, decirlo, bien acogidos por el trato, por la ayuda que se les ofrecía, porque los tratábamos de guiar de cuáles eran los sitios que pueden ir a pedir más ayudas, buscar otro tipo de información. Entonces sí, aunque suene loco y muchas veces uno se pregunta, este frío ¿Qué hago aquí? Sí, ¿qué hago aquí? Porque la verdad es que llega un momento en que el frío sí se vuelve muy harto. Y el frío sí puede llegar a afectar un poco en la salud mental. Definitivamente. Créeme que de hecho yo sí lo puedo decir, cuando yo llegué aquí
Los primeros años para mí fue muy, muy harto, porque ver oscurecer a las 3 de la tarde, uff. Yo sé. Pero bueno, ya nos estamos adaptando un poquito. Pues André, muchísimas gracias por ese trabajo que tú haces. Yo lo veo como toda una labor social en pro de hacer que esas personas que tuvieron que salir corriendo de su país por diferentes razones tengan un mejor porvenir acá. Así que en nombre de todos, muchísimas gracias. Es con muchísimo gusto y la verdad que me encanta este trabajo en el que estoy ahora, y para mí siempre ha sido un agrado trabajar con esta gente inmigrante y sobre todo con este tipo de clientela. Vale, pues muchas gracias.